Uno de los objetivos de Fábrica es llevar esta idea de transformación cultural, transición cultural a empresas y organizaciones. Y dentro de este proceso de transición cultural, el papel del liderazgo es muy importante en realidad, porque la mayoría de los procesos que definen cuán efectiva y adaptativa es una organización están mediados por el rol de líder. Entonces, nosotros queremos dar a conocer un nuevo liderazgo, un nuevo estilo de liderazgo que hemos llamado liderazgo facilitador transformador, que estamos presentando a las personas en posiciones de liderazgo en las empresas, pero lo queremos dar a conocer a un público más amplio y por eso esta colaboración con UIECA. Las características de este liderazgo facilitador, transformador, están muy ligadas con cómo crear espacios seguros en los que las personas se puedan mostrar, traer sus diferencias sin miedo a que sean juzgadas por ello, cómo podemos luego después integrar estas diferencias desde la escucha y la capacidad de comprender mejor a los demás, y cuál es el rol que juega esa persona que ocupa esas posiciones. ¿Qué tipo de habilidades también tiene que desarrollar para poder realmente ser un líder facilitador? Hay que conocer, tener una buena visión sistémica, conocer muy bien cómo funcionan los sistemas. También hay que tener habilidades y técnicas de facilitación, cómo podemos generar conversaciones que sean mucho más enriquecedoras, productivas, cuidadosas, cómo podemos intervenir y acompañar a personas en procesos de cambio. Todo eso serían habilidades que este nuevo tipo de liderazgo debe desarrollar. Y lo que hacemos aquí en esta formación es presentar brevemente un poquito estas ideas, porque luego el proceso para ser un líder facilitador, una líder facilitadora, y requiere mucho más trabajo personal. Esto es como una pequeña introducción. Ayudar en esa toma de conciencia, ¿no? De nuevos estilos de liderazgo, de, bueno, pues de cómo desde una mirada más sistémica poder entender qué pasa dentro de las organizaciones y cómo esos roles de liderazgo tienen un papel fundamental en cambiar pues, la forma de hacer, de sentir y de pensar que hay dentro, ¿no? Entonces, bueno, pues se habla mucho de poner a las personas en el centro, que es un poco como el nuevo paradigma en todas las organizaciones. Y nosotros lo que hacemos es bueno, pues aterrizar un poco eso, ¿no? Y entender que las organizaciones son un grupo de personas tienen, bueno, que están reunidas o agrupadas para conseguir un objetivo, definiendo una serie de procesos de gestión relacional, y lo que nosotros tratamos de hacer es bueno, pues, dar a conocer y sensibilizar pues bueno, pues para que las personas que quieren aprender un nuevo liderazgo sepan de qué proceso estamos hablando, que, bueno, fruto de esas interacciones entre las personas, qué es lo que va emergiendo dentro de las organizaciones y cómo ser más conscientes para poder cambiar esas reglas para una cultura más efectiva, más afectiva y más adaptativa, que es un poco lo que en definitiva buscamos, ¿no? desde Fábrica. Que las personas se lleven un mayor nivel de conciencia de cómo nosotros ejercemos nuestro poder personal, y eso como estamos haciendo siempre juegos de rol, de poder, de red de afinidad, y desde ese nivel de conciencia ejercer mejor nuestro poder, hacer un buen uso del poder. El poder en sí mismo no es malo, el poder es la capacidad de hacer cosas, lo importante es qué uso hacemos de esa capacidad. Entonces, pues si de esta formación las personas con este nivel de conciencia se llevan este regalo, pues indiscutiblemente puede enriquecer mucho sus propias vidas y sobre todo sus entornos y las personas con las cuales conviven y cohabitan, ¿no? Ese sería un poco el gran objetivo, ¿no?